tenemos 2 meses de que nos han avisado que hay poco COVID, entonces todas las salas de COVID, como les comenté, están siendo en mantenimiento porque el uso que han tenido ha sido sumamente intenso y están modificando toda esta sala. Tenemos 2 meses que nos han dicho de una ventana para poder hacer todas las cirugías de traumatología y ortopedia que han estado acumuladas durante el año. Entonces comenzamos la clase en fracturas de la mano. Entonces, como le comenté, no se llegó a escuchar la importancia de un examen clínico de un inicio que hemos comenzado en esta clase. El examen clínico es importantísimo, saber solicitar placas de rayos X adecuadas, hacer el diagnóstico de todas las lesiones, como vamos a ver, un tratamiento oportuno y la parte de rehabilitación. Entonces, hay que ver cómo actúa el trauma, si es un trauma directo, el trauma directo tiene mayor progresión de fracturas conminutas y más lesión de partes blandas. Los traumas de tracción, como cuando uno sufre un asalto y le roban un bolso, hay mucho fuerzas de torsión y producen fracturas espirales. Si uno tiene una tracción directa al cogerse de un objeto o se está cayendo, probablemente las fracturas avulsiones es lo que se va a dar. Entonces, la anatomía es importante. Existe una serie de ejes de la mano que muchas veces los residentes comienzan a dibujar ejes, ángulos y un montón de detalles, pero a veces se olvidan de lo más simple, que es el examen clínico de la mano. Vemos un edema importante, hay flebosis, y yo pienso que de repente está haciendo un síndrome compartimental de la mano, que existe, de los intrínsecos. De eso podemos hablar. La inspección es idéntica a lo que le han enseñado en ciencias básicas, en clínica, mejor dicho, comenzar con la inspección, la palpación, la sensibilidad, la perfusión distal de los dedos, cómo están circulando los dedos, la función y cómo están los ejes de los dedos. Entonces, ¿qué cosa veo yo acá? Los dedos más o menos tienen un eje más o menos recto, este también son dedos muy chuecos, pues tiene un poquito más o menos rectos, y este tiene un defecto mucho más grave. Le tomamos una placa de rayos X, ¿y qué cosa veo? Yo no veo nada, está normal. Entonces, pero sin embargo, yo le tomo una placa de rayos X localizada, y vamos a localizarla acá. Yo le puedo decir al técnico de rayos X, por favor, localízame la placa de rayos X a nivel de la falange distal del cuarto dedo. ¿Por qué le digo eso? Por las máquinas ahora digitales, los tecnólogos cada vez trabajan a mayor cantidad de volumen y te sacan una placa radiográfica de todo el brazo y hacen recortes. Entonces, usted comprenderá que un rayo que ha sido tomado con el foco en el codo para abarcar del hombro hasta la punta del dedo, los rayos van a ir divergentes y va a haber superposición, lo que no deja ver detalles, como este caso, una fractura del cóndilo que está totalmente nítida, que no se veía en la otra placa de rayos X. En la placa de perfil, un poco más tenue, pero seguía a ver la fractura en esta zona, es lo que yo estoy viendo en este momento. Por eso la importancia de placas de rayos X localizadas. ¿Qué cosa pasa? Cada hueso tiene una incidencia especial. Entonces, como no nos acordamos de los nombres de las incidencias, puedes decirle, marcar con un lapicero, le dices al técnico una incidencia para esta zona y él te va a dar, como el pulgar, que se ve exactamente la articulación entre el trapecio y el metacarpiano. Muy útil esta incidencia para las fracturas de Bennett o Rolando que vamos a ver acá. ¿Qué cosa es un rayos X? Rayos X, viene rayos, choca contra una estructura, el cuerpo, y eso lo proyecta sobre el chasis. Eso es rayos X, es una sombra prácticamente, y nos podía engañar. Acá tenemos igual una sombra de un hueso, equivalente a un rayos X, y es esto de acá que yo he juntado un par de maquetas de huesos con un esparadrapo, y aparentemente yo veo acá hay un desplazamiento que el desplazamiento podría ser aceptable,
y si yo lo veo en la placa, en la sombra de perfil, vemos que está superpuesto. Entonces, siempre hay que pedir rayos X mínimo en 2 incidencias. Entonces, fracturas articulares, voy a nombrarlo 1000 veces, requiere reducción anatómica y estabilidad absoluta. Entonces, ¿cómo se obtiene un objetivo de tratamiento de estas fracturas? Tiene que ser reducidos los huesos colocados en su sitio, osteosíntesis estable, quiere decir, tiene que estar fijada sin que se mueva. Hay que ser cuidadosos con la circulación ósea, porque el hueso no es una madera, es una entidad viva, y que el paciente consiga una movilidad precoz. ¿Qué son las indicaciones quirúrgicas? Que eso tienen que grabárselo. Las fracturas articulares desplazadas, sí. Las fracturas con una rotación maligna también es una indicación. Fracturas expuestas, por supuesto que sí. Fracturas desplazadas que no consiguen reducible es otra indicación. Fracturas múltiples de la mano es una indicación relativa porque el paciente requiere una movilidad precoz. La mano que no se mueve, mano que va a quedar rígida. Y lesiones ligamentares, avulsiones, también son indicaciones de cirugía. Este es un paciente que estaba jugando fútbol y su delantero corrió más que él, incurre en una falla, agarra de la camiseta muy fuerte y hace una tracción de la camiseta y produce un arrancamiento. Lo que yo veo que este hueso que está, acá falta un pedazo que de hueso, y ese pedazo que de hueso está acá, pero no está solo, sino está pegado con el tendón flexor, y el tendón flexor ha sido tan fuerte que ha arrancado un pedazo que de hueso. Las fracturas que no son desplazadas, no articulares, se pueden tratar muy bien con 3 semanas con este tipo de yesos. Indudablemente un yeso tiene que tener muy buena posición y tiene que estar bien hecho. Acá que vemos un cuarto dedo, una rotación tremenda, pero a veces la rotación de los dedos no es tan fácil de evaluar. Quiere decir, acá tenemos el tubérculo del escafoides y todos los dedos, la punta de los dedos deben apuntar hacia esa estructura en flexión. Y las uñas deben de ser paralelas o guardar una simetría, una línea entre ellas. Vemos una paciente que tenemos una fractura muy inestable del cuarto dedo. Vamos a ver la cirugía. Mire, la cirugía se ve tal cual, se ve la placa de rayos X y se hace una osteosíntesis con tornillos interfragmentarios que vamos a limitar acá. Se ponen estos tornillos que son especiales. Cada hueso tiene un diámetro de tornillo para eso. Los tornillos de falange tiene los diámetros de los tornillos es de 1.5 a 1.2. Las fracturas de radio 2.7, 2.4, de diápsis de radio cúbito de 3.5. Las fracturas de fémur usan y de tibia tornillos de 4.5 y de 5. Y así quedó el resultado del paciente que estamos viendo. Y mira el resultado funcional, es decir, de todas maneras queda una secuela. En una cirugía cruenta va a quedar una secuela, como secuela mínima es una cicatriz acá, es una cicatriz grande. Y no sé si ustedes han visto una cicatriz o alguien que tiene una cicatriz, al borde de la cicatriz queda con poca sensibilidad. Todos esos detalles es importante verlos. Un jugador de básquet, son un grupo de amigos que está jugando básquet, entre ellos un médico, y definitivamente le toma una placa de rayos X y lo hemos luxado. Ustedes con una tracción sostenida suave pueden reducirla y después usar este método que es el método del dedo compañero. Es decir, estás uniendo un dedo con el otro y el dedo vecino serviría como guía, como férula, mantiene la movilidad y protege los ligamentos. Otro tipo de lesión más grave, entonces, tenemos la placa de rayos X que no se ve bien en esta incidencia,
Pero la placa de perfil vemos, acá está la articulación, sería esta de acá, esto tendría que encajar acá por esto, por decirlo, y vemos un montón de huesitos rotos por acá. Es una fractura articular inestable y se ha sometido por norma a reducción abierta y fijación con estabilidad absoluta, con 2 tornillos mini fragmentos previo a una reducción anatómica. Y vemos el resultado. ¿Qué me dicen de este resultado? Cierra totalmente, estira totalmente, pero tiene un grado de una flexión del dedo a unos grados. Este resultado, aunque no crea, es un resultado muy bueno. Siempre cuando uno tiene una lesión, una fractura, nunca queda normal. Queda bastante bien, pero normal nunca queda. Probablemente en este caso hay una adherencia de los tendones, entonces, como complicación de la fractura en sí. Vamos a ver las fracturas de los metacarpianos. La fractura de los metacarpianos se describe según el trazo de fractura y según los metacarpianos. El metacarpiano, el quinto, con el cuarto, los ligamentos a este nivel y estos ligamentos forman un cuadrado, lo que hace muy estable las fracturas de los metacarpianos intermedios. Las fracturas de los metacarpianos en estos lados producen una inestabilidad mayor. Entonces, vamos a ver este tipo de fractura. Es una fractura típica del boxeador. Este paciente tiró un puñete y tuvo la fractura. Yo lo voy a dibujar para que comprendan un poquito más. Yo veo la fractura así. La diáfisis viene acá y la diáfisis está acabando por acá. Esa es una fractura compleja con una angulación aproximadamente 45 grados. Este es un paciente que me acuerdo muy bien. El paciente se ofuscó, tuvo una pelea con su esposa y no se le ocurrió mayor defoe que tirar un puñete contra la pared. Y se ha hecho una fractura muy compleja, ha destruido. No sé si ustedes ven, acá no se ve hueso, y hay un pedacito de hueso estallado por cualquier parte por acá. Entonces, son fracturas complejas, ustedes tienen un caso clínico que discutir, y acá medimos el eje de este hueso con un transportador, y vemos que este ángulo, por lo menos debe ser, tiene un ángulo acá de 30 grados, 45 grados, debe ser 70 grados este ángulo, lo que es incompatible con una buena función. ¿Cómo se reduce? Mediante la maniobra de jazz. Mira, esta es la maniobra de jazz, que ustedes tienen que aprenderla para que ustedes puedan tratarla en emergencia. Y esta maniobra de jazz siempre es pregunta del examen nuestro, ¿no? ¿Para qué sirve la maniobra de jazz? Porque tienen que aprender esta maniobra, porque es la maniobra básica que ustedes tienen que tratar estos pacientes en emergencia. Otra cosa que tienen que conocer como sí, que es el primer y segundo metacarpiano, puede tener un desvío volar o anterior de 10 grados. El cuarto metacarpiano, el desvío volar es anterior, les puse un glosario de términos, les pasé, es de 30 grados, y en el quinto metacarpiano es de 45 a 60 grados. Aunque un trabajador manual con un desplazamiento más de 45 grados en el quinto metacarpiano, cada vez que golpee con un martillo va a tener dolor. ¿Qué método de osteosíntesis? Hay diversos métodos de osteosíntesis. Se puede usar el metacarpiano vecino con una férula, o se puede usar una serie de clavos, como hemos visto, que no son estabilidad absoluta, sino relativa. Vemos varios clavos y también se puede usar una serie de placas, de mini placas, placas de 1.5 milímetros, que requiere una práctica para colocarlas. Los clavos intramedulares percutáneos hemos visto y vemos antes de la clase poner un tornillo intramedular, un tornillo que es sin cabeza. Entonces, vamos a ver un poquito mucho más rápido las fracturas del primer metacarpiano. Esto es común porque tiene un nombre propio, y una de ellas es esta fractura
que esta fractura no es articular. Entonces, al no ser articular, el tratamiento es distinto. Estas soportan hasta 20 grados de angulación. Estas no tienen problema con 20 grados de angulación. Se pone un yeso, pero un yeso tiene que estar en la posición funcional y aparte tiene que ser bien hecho y bonito como este. Quiere decir, no puede ser un yeso que sea feo, ¿no? Porque es parte de la presentación de nosotros, de nuestro que trabajo. Otro tipo de fractura es la fractura de Bennett. La fractura de Bennett es una fractura de base del primer metacarpiano articular. La tendencia es la luxación. Tenemos el abductor largo del pulgar que lo jala para acá y el aductor que viene así, ustedes se acordarán en la parte anatómica, lo tracciona hacia el otro lado y se luxa. Entonces, esta es la fractura de Bennett, apareció un check por ahí. Entonces, otra fractura de Bennett, yo veo este metacarpiano corresponde a esta zona y está luxándose. La tomografía, como se les he dicho, es muy útil en las fracturas articulares y nos identifica los fragmentos y eso sirve para la planificación de la cirugía. Una forma muy fácil es colocar unos clavos de Kirchner hacia el segundo metacarpiano y el segundo metacarpiano serviría de soporte como eje, como poste, para estabilizar la fractura del metacarpiano. También se puede usar placas, también se puede usar estas mini placas. Y vamos a pasar a fracturas, aunque no me gustan epónimos o de nombres propios, es importante porque les preguntan, desgraciadamente. Las fracturas de Rolando o fracturas en Y en Y es una fractura compleja articular. Y las fracturas de Bennett inversa se producen en el quinto metacarpiano, en el cual el cubital posterior tiene la fuerza de desplazamiento de estas fracturas. Igual se puede colocar una placa o más fácil, en forma percutánea, quiere decir sin abrir el foco, dos clavos usando el metacarpiano vecino como tutor. Fractura de Bennett inversa se llaman eso. Y vamos a ver, ¿quién da un diagnóstico a esto? ¿Alguien que quiere darme un diagnóstico? No tengo que los nombres acá, no perdí los nombres. ¿Alguien quiere conversar sobre la fractura? Para ser un poquito interactivo. ¿Ven que la fractura o no la ven? No quieren conversar. Yo veo que la fractura cambia. Yo veo la fractura. Parece que vamos a tener que ver placas de rayos X, hacer una sesión de rayos X y ver placas, para que afinen ustedes su diagnóstico. Pero la respuesta es incorrecta. Nosotros hemos ido a pedir una placa radiográfica en otra incidencia y vemos que este y este están luxados, el tercero también está luxado. Siempre pedir la placa de rayos X en dos incidencias. Y le muestro un caso extrañísimo, el cual una luxación pura del primer metacarpiano. Generalmente se acompaña con fracturas de la base, conformando la fractura de Bennett. Vamos a qué cuidados tenemos con los pacientes. Siempre mantener la mano en alto, mover en forma lenta. Los signos de alerta es que tenga calor localizado o fluosis en la mano, sangrado a través de vendajes, sobre todo en las fracturas expuestas, dolor intenso, cianosis. Eso es lo que ustedes tienen que considerar cuando hacen una inmovilización o tratan una fractura, porque sería una emergencia. ¿Qué complicaciones puede tener? Todas las complicaciones de las fracturas que han estudiado en la primera clase de complicaciones, todas podría tener. Una de las más temibles complicaciones en el miembro superior es el síndrome de Sudeck. Entonces, vamos a ver unas complicaciones. Si es una fijación y ha evolucionado una necrosis del dígito, el dedo está ni siquiera cianótico, está negro con necrosis, ¿ya? Vemos otra lesión de la mano,
el cual tiene necrosis de la piel y hay signos de infección superficial. Otro paciente con un traumatismo de la mano fue iatrogenizado, no fue tratado adecuadamente, y le dijeron, mira, ya va a pasar, tienes un hematoma acá, tu mano está un poquito blanca, y llega ya una fasciitis de la mano con una necrosis mucho más extensa, y esa es la mano que ya ha podido tener un resultado pésimo. ¿A qué me refiero a este ejemplo? Porque el tratamiento inicial que den ustedes en emergencia, eso va a dar el pronóstico de la lesión. Eso que quede bastante claro. Hay varias partes en la clase de ahora, porque he querido hacer complementarlo, y voy a puntualizar unas cosas, no estoy acabando. El examen clínico es fundamental para el diagnóstico y determinar la rotación de los dígitos. Las placas de rayos X siempre en dos incidencias en la zona afectada. Fractura articular es sinónimo de reducción anatómica, quiere decir cirugía. El tiempo de inmovilización máxima de una mano es de 4 semanas, porque más de 4 semanas va a producir una rigidez. Y eso es tan malo que la rigidez como la lesión. Y vamos a ver de mano traumática. Son imágenes muy fuertes, pero ustedes son estudiantes de medicina, prácticamente médicos, y cuando reciban una lesión de la mano, un traumatismo de mano común, tiene que ser el diagnóstico no solamente de la fractura, sino el diagnóstico de todo. Sobre todo en una lesión traumática de mano, la pérdida de piel, quiere decir la extensión, medirlos en centímetros, si presenta un síndrome compartimental como el que estamos viendo en la foto, la lesión de tendones flexores, de extensores, ya lesión de nervios, lesión vascular, si existe fracturas o fracturas de realizaciones, lesión de los ligamentos, y el lecho y matriz unguial, cómo está, que también es importante también. Después que se hace este examen, se plantea hacer un desbridamiento del tejido desvitalizado. Todo lo que está malo, afuera, lo que no tiene circulación, hay que botarlo y se hace una estabilización ósea. No estamos abriendo una reducción abierta y fijación interna estable con todos los principios de la O, sino estabilizarlo, porque una fractura que está totalmente inestable va a lesionar más las partes blandas. Realizar las tenografías, las neurografías, la posibilidad de revascularización de las estructuras vasculares o la idea del Diego Martí que vamos a ver. Entonces, vamos a ver el principio del tratamiento, una herida sucia, dejarlo una herida limpia. Para eso se requiere la cirugía, el desbridamiento amplio. Acá lo que muestra que la figura es una isla, una isla que es un colgajo del interóseo posterior, un colgajo microquirúrgico. Entonces, como principio, una herida contaminada o una herida limpia. A veces nos llevan pacientes así, infectados con necrosis. Ese paciente tuvo una lesión con una compactadora de basura y fue tratada, no muy bien tratado, y nos guía con una necrosis con muy poco lo que se tiene que hacer. Como guía del tratamiento, evaluación, examen clínico completo, se coloca un endovenoso, una vía gruesa al paciente, se inicia la vacuna de toxoide antitetánico, iniciar antibiótico, usamos cefalosporinas de primera generación o aminoglucosis. Posteriormente se hace la limpieza bajo anestesia, anestesia general o anestesia bloqueo, se desbrida todo el tejido malo, se estabiliza las fracturas desde el principio que hemos conversado, se moviliza en la posición intrínseca plus, que es con la comisura abierta, y la mano, las metacarpofalánquicas de 90 grados. Es muy doloroso estas lesiones y puede entrar en shock si es por el dolor. Entonces, darle analgésicos a dosis plenas, la mano en alto, y si puede iniciar la movilidad precoz. La nueva limpieza debe ser a 48 horas o 72 horas,
tratar de hacer el tratamiento definitivo. Este es un colgajo, tiene un defecto de la punta y se ha hecho un colgajo homodigital del dedo para tener una cobertura de eso. Los objetivos de las manos traumáticas, del tratamiento de las manos traumáticas, es preservar la función de la mano, un temprano regreso al trabajo, preservar la sensibilidad, prevenir contracturas, una mano con dolor y también tener una forma estética adecuada. Vemos acá es en julio de 2003, es un ingeniero de minas que estuvo en Cajamarca, tenía manejando un carro, una 4x4, y tuvo un accidente, se volcó el carro y tenía el brazo fuera de la ventana, por fuera del carro, y el carro arrastró encima de su brazo, y ese tipo de lesión se determinó que no era viable el segundo dedo, pero sus estructuras sí. Entonces, eh, aprovechamos la piel, el tendón, parte del hueso, para reconstruir la mano que es del paciente, y vemos esta mano 10 años después, tenemos una mano que tiene función bastante adecuada a pesar que tiene un dedo menos. Entonces, estas manos traumáticas podrían tratarse de esta forma, pero no estoy diciendo que todo paciente con una mano se va a amputar uno de los dedos. Es una posibilidad más, una arma más. Sobre todo hay un criterio de amputación, una escala de AOS, de amputación, pero realmente se dice cuando 3 estructuras anatómicas son difíciles de reconstrucción, se dedica a la amputación. Esto es, si tiene una fractura articular compleja, si tiene una lesión tendinosa que va a requerir injerto, hubo una lesión de nervio que no se puede reparar, entonces ya había que pensar en la amputación. Por supuesto, si tiene insuficiencia vascular, tanto venosa o de la arteria, sería indicación de ir a la idea del dedo mártir. ¿Qué es la microcirugía? La microcirugía solamente es la magnificación para el tratamiento de una cirugía. Es una técnica quirúrgica, no una especialidad. Ese es un vaso, un vaso de 1 milímetro que se consigue hacer una sutura. Siempre usamos las lupas o el microscopio, y por casualidad en esta imagen salió que peligro. ¿Sabes por qué salió que de casualidad salió la imagen? Porque uno requiere un internamiento. En otras partes del mundo, los microcirujanos dedicados a pequeños vasos están en los bioterios, en los talleres de microcirugía, realizando suturas vasculares, y cuando uno requiere realizar una sutura vascular, los llama y lo realiza. A veces son médicos, a veces son técnicos especialistas en esto. También existen los robots. Hay robots que se dedican a la neurografía o suturas vasculares de vasos pequeños, de 1 milímetro hasta menos. Realmente una sutura vascular de una arteria puede demorar 1 hora, de una vena 1 hora y media hasta más. Para cada dedo requiere 2 venas y arteria requieres 1. Entonces son tiempos quirúrgicos muy amplios. Vemos para qué se usa la microcirugía. Acá vemos un injerto de nervio, hay un defecto de nervio. Vemos acá está cortado el nervio, está cortado, falta un pedazo de nervio, y se le ha puesto el injerto de nervio correspondiente. Para hacer colgajos que hemos visto, o injertos pediculados, es un colgajo interóseo posterior microquirúrgico, el cual se diseca la arteria con el nervio basado en la arteria interósea posterior, y esto es llevado a la zona del defecto óseo, y esta zona de acá a veces se puede cerrar o se le coloca injerto de piel, como hemos visto. ¿Cómo evitar las complicaciones? El tratamiento inicial. El tratamiento que ustedes den es importantísimo. Ante una fractura expuesta, tienen que hacer un lavado minucioso, desbridamiento amplio.
La posición es importante, la posición intrínseca plus, que ahora de repente lo vamos a hacer, tratar, o por lo menos tratar de enviar al sitio de referencia donde pueden tratar todas estas fracturas y que no pierdan el tiempo. Se lo manda a un hospital de nivel 4, una posta médica, a un hospital de nivel 3, de repente no hay un microcirujano, un cirujano en mano, y no va a poder resolver esta lesión y va a caer una secuela. Tener una escala terapéutica definida, quiere decir cada cirujano tiene que ampliar sus técnicas y ir a colgajos locales, a distintas técnicas quirúrgicas, a llegar a dominar las técnicas microquirúrgicas de distintas técnicas. El dedo mártir hay que tenerlo presente, la idea del dedo mártir, el manejo de dolor importantísimo y la terapia física que debe ser inicial desde la mano en alto y el movimiento de los dedos. Vamos a dejar de compartir y vamos a mostrar antes que esto lo que es una posición de intrínseca plus. Antiguamente, la mano, decía, ¿cómo se moviliza que la mano? Entonces decían, agarras una botella, un vaso, como si fuera una botella de cerveza, la posición que te agarra, la posición que te agarra que la botella va a ser esa, va a ser esa. Voy a quitar, por favor, el fondo de pantalla que me estén incomodando. Ya, yo creo que estaría ahora un poquito mejor. Entonces, agarras, entonces la posición inicial era como quien agarra una botella y lo inmovilizabas ahí. Ahora la posición es la posición intrínseca plus, que si ustedes ven, expone la muñeca en leve flexión dorsal, metacarpos falangianos en 90 grados, interfalangianas en extensión y pulgar en oponencia. Nunca coloquen, le inmovilicen la mano en el mismo eje de la palma, porque va a haber una retracción de la musculatura, siempre en oponencia, y la posición de intrínseco plus. Ya estamos acabando la clase de ahora, hemos hecho una clase bastante rápida, pero bastante importante, y dejamos abiertas las preguntas. No sé qué preguntas tienen, qué preguntas gustarían tener, o para poder conversar más detalles sobre estas graves lesiones de la mano. Abrimos la sección de preguntas, por favor.